Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo explicativo del tema de las plantas. Recordar simplemente que ya hemos trabajado el reino de los animales. Así pues, vamos ahora a adentrarnos en las plantas. El primer punto que vamos a trabajar son las partes de las plantas y tenemos tres: la raíz, el tallo y las hojas. En esta diapositiva nos vamos a centrar en las dos primeras. Vamos a comenzar con la raíz. La raíz, como ya sabemos, crece bajo el suelo y se encarga de dos funciones. La primera es sujetar la planta al terreno y la segunda de ellas es que absorbe el agua y otras sustancias, como son las sales minerales. A continuación tenemos el tallo. Ojo, no hay que confundir la raíz con el tallo, es decir, una cosa es la raíz que sujeta la planta al terreno y el tallo lo que hace es que sirve de soporte, es decir, que mantiene la planta recta, ¿vale? Además, el tallo también se encarga de transportar esa agua que la raíz ha absorbido por toda la planta. Y ya sabéis que el tallo, al final, se divide en ramas. Encontramos dos tipos de tallos. Tenemos los herbáceos y los leñosos. De manera visual es muy fácil identificarlos. Los tallos herbáceos son esos tallos que son finos, blandos, flexibles. Por ejemplo, tenemos las hierbas, el césped. Luego tenemos el tallo leñoso. El tallo leñoso es un tallo duro, rígido, grande. Por ejemplo, el tallo leñoso pueden ser los que tienen los árboles, los arbustos. Y la última parte de las plantas son las hojas. Las hojas tenemos que saber que nacen del tallo y fundamentalmente fabrican el alimento. Las plantas utilizan las hojas para fabricar su alimento. Así pues, es fundamental saber situar las partes de las plantas en el dibujo. Como podéis observar en esta ilustración, que también la tenéis en vuestra libreta, encontramos la raíz, que está abajo del todo, seguidamente aparece el tallo. Al final del tallo encontramos ya que se dividen en ramas y también podemos observar las hojas. Repito, muy importante saber situar las partes en el dibujo. El siguiente apartado que vamos a trabajar es la flor. La flor tenemos que saber que es un órgano donde muchas plantas lo utilizan para reproducirse. ¿Y por qué digo muchas plantas? Porque hay algunas plantas que no tienen flor. También vamos a descubrir las partes de la flor. Al igual que en la anterior diapositiva he dicho que es muy importante saber situarlas en el dibujo, las partes de la flor no nos vamos a centrar en situarlas, simplemente tenemos que aprenderlas porque muchas de las partes las vamos a necesitar para la reproducción de las plantas, que viene a continuación. Así pues, las partes de la flor son cuatro.
Tenemos los estambres, que es donde se producen los granos de polen, el pistilo, que es donde se encuentra el ovario de la flor, es decir, ese ovario que se transforma en fruto y que contiene las semillas, y luego también tenemos a los pétalos y a los sépalos. Llegamos a la reproducción de las plantas con flor. La reproducción se divide en 4 pasos. En el primer paso observamos que en los estambres es donde se forma el polen. En el segundo paso, un grano de polen llega al pistilo de la flor. Si os habéis dado cuenta, tanto en el primer paso como en el segundo paso han aparecido 2 partes de la flor, los estambres y el pistilo. Pasamos al tercer paso. En el tercer paso, el ovario, recordad, el ovario se encontraba en el pistilo, ¿vale? Madura y se transforma en fruto, que es lo que contiene las semillas. Finalmente, esa semilla cae al suelo, germina y da origen a una nueva planta. Y esto es la reproducción de las plantas con flor. La nutrición de las plantas. Tenemos que saber primeramente que las plantas fabrican su propio alimento. ¿Y a través de qué lo fabrican? Pues lo fabrican a través del agua y las sales minerales, ¿vale? Acordad, el agua y las sales minerales, la planta lo absorbe a través de la raíz. Otro componente es el dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Es un gas que se obtiene del aire. Y finalmente, a través de la luz del sol. La luz del sol para la planta es una fuente de energía. Finalmente, llegamos a la clasificación de las plantas. Acordaros que habían plantas que tenían flores y otras plantas que no tenían flores. Vamos a comenzar con las plantas que sí que tienen flores. Las plantas con flores, para empezar, se reproducen mediante las semillas. Y encontramos 2 grupos, las angiospermas y las gimnospermas. El primer grupo son aquellas flores que son muy vistosas, por ejemplo, como podéis observar en la imagen, las rosas. Estas flores producen frutos que contienen las semillas. Algunos ejemplos de estas plantas, el manzano o el trigo. Luego, las gimnospermas son flores, al contrario, son sencillas, no son muy vistosas y no producen frutos. Y sus semillas se forman en piñas. Ahí podéis ver un tipo de piña. Ejemplos de las gimnospermas, los cipreses o los abetos.
Y vamos a pasar a la clasificación de las plantas sin flores. Las plantas sin flores, como bien indica el propio nombre, no producen ni flores ni semillas. Y también encontramos dos grupos, que son los musgos y los helechos. Los musgos son aquellos que viven sobre las rocas, en los troncos y también en el suelo. Podemos observar las imágenes donde están los musgos en el tronco en ese caso. Los musgos tienen hojas que son muy pequeñitas y también tienen un pequeño tallo. El otro grupo, los helechos, viven en lugares húmedos, como por ejemplo en las orillas de los ríos y bosques. Os he puesto dos imágenes para que lo podáis observar. Los helechos tienen un tallo subterráneo, donde salen las raíces y las hojas. Y ojo, a diferencia de los musgos, el tallo de los helechos sí que puede ser grande. Y esto, chicos y chicas, es el tema 5 donde trabajamos el mundo de las plantas. Espero que os resulte muy sencillo este contenido y acordaros que la semana del repaso vamos a hacer una actividad súper divertida. Nos vemos en la próxima semana. ¡Hasta luego!